En el latido silencioso de cada amanecer se esconde una invitación a dejar atrás las sombras del miedo y la ansiedad, una invitación que resuena en lo más profundo de nuestro ser. En este instante, frente a ti, se despliega un camino que nos conduce a descubrir una sabiduría ancestral capaz de transformar las pesadas cargas que sentimos. La tradición budista, con su mirada compasiva y penetrante, nos ofrece un sendero sutil y poderoso que nos permite comprender y superar esos sentimientos que nos impiden vivir en plenitud. Este mensaje no es una simple receta para evadir el dolor, sino una profunda invitación a explorar el misterio de la mente, a abrazar la impermanencia de la vida y a encontrar en cada respiración el coraje para reinventarnos. Permanece aquí, porque lo que descubrirás a continuación te hará cuestionar tus propias limitaciones y te abrirá puertas a una libertad que quizás nunca imaginaste posible. Desde tiempos inmemoriales, los maestros budistas han observado que el miedo y la ansiedad nacen de una desconexión con la verdadera naturaleza de la existencia. En el mundo contemporáneo, donde el ruido constante y la prisa parecen dominar cada aspecto de nuestra rutina, estos sentimientos se intensifican y pueden llegar a ser paralizantes. Sin embargo, la enseñanza budista nos brinda una perspectiva radicalmente diferente, una perspectiva en la que el sufrimiento no es una condena eterna, sino un puente hacia una transformación interior. La raíz del miedo reside en nuestra tendencia a aferrarnos a una idea fija de lo que somos y de lo que debería ser la realidad, ignorando el flujo constante de cambio que define al universo. Este aferramiento, alimentado por la ilusión del yo permanente, se convierte en el terreno fértil donde germinan la ansiedad y el temor. La sabiduría budista nos señala que, al reconocer y aceptar que todo es transitorio, podemos liberarnos de las ataduras que nos impiden experimentar la libertad auténtica. En el corazón de esta perspectiva se encuentra la comprensión de la impermanencia, ese concepto fundamental que toda doctrina budista resalta con insistencia. La impermanencia nos recuerda que cada momento, por breve que sea, es único e irrepetible, y que el aferramiento a lo que ya pasó o la anticipación obsesiva de un futuro incierto solo genera un sufrimiento innecesario. Este saber nos insta a vivir plenamente el presente, a encontrar en cada instante la posibilidad de cambiar, de crear y de renacer. Aceptar la impermanencia es reconocer que nuestros miedos pierden su agarre cuando comprendemos que, como las olas del mar, ellos vienen y van sin dejar una marca permanente. Esta visión no niega la existencia del dolor o de la incertidumbre, sino que nos enseña a relacionarnos con ellos desde una perspectiva de equilibrio y desapego, permitiéndonos verlos como fenómenos efímeros en la inmensa danza de la vida. La práctica de la meditación ocupa un lugar central en el proceso de superar el miedo y la ansiedad desde la óptica budista. A través de la concentración serena y la observación atenta de nuestros pensamientos y emociones, aprendemos a desenredar el nudo de nuestras percepciones y a descubrir el espacio interno donde reside la paz. La meditación no es simplemente una técnica para reducir el estrés, sino una herramienta transformadora que nos permite adentrarnos en los recovecos de nuestra mente y reconocer la naturaleza ilusoria de nuestros temores. Al practicar la atención plena, mindfulness, nos volvemos testigos de nuestros estados mentales sin identificarnos con ellos, lo cual reduce su poder de causarnos dolor. Esta observación desapegada nos conduce a experimentar una sensación de libertad que va más allá de las circunstancias externas, una libertad nacida de la claridad mental y del reconocimiento de que nuestros pensamientos son transitorios, tan efímeros como las nubes que cruzan el cielo. El miedo, en esencia, surge de la ignorancia, de la falta de comprensión acerca de la verdadera naturaleza de nuestra existencia. Cuando no comprendemos que el yo es un conjunto de procesos en constante cambio, tendemos a identificarnos con pensamientos y sentimientos negativos, otorgándoles una importancia desmedida que nos consume desde adentro. La enseñanza budista nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y a descubrir que el yo no es una entidad fija, sino una serie de experiencias conectadas por un flujo ininterrumpido de conciencia.
Al comprender que esta esencia no está atrapada en una sola forma, ni definida por emociones pasajeras, nos damos cuenta de que el miedo pierde su fundamento. Esta realización abre la puerta a una transformación radical. Cuando dejamos de vernos como víctimas de nuestras emociones, nos convertimos en los artífices de nuestro propio bienestar, capaces de transformar cada pensamiento ansioso en una oportunidad para cultivar la sabiduría interior. La aceptación profunda de la impermanencia y la práctica constante de la meditación se entrelazan con la noción budista de la interconexión. Uno de los pilares más sublimes de esta tradición es la comprensión de que nada existe de forma aislada. Cada ser, cada experiencia y cada emoción está inextricablemente ligada a un universo en constante interrelación. Este entendimiento nos ayuda a relativizar el miedo, pues al darnos cuenta de que todo está conectado, comprendemos que nuestras inquietudes individuales no son más que manifestaciones de un todo mayor. Esta perspectiva fomenta un sentimiento de compasión, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás, y nos invita a ver con ojos amorosos las dificultades y sufrimientos que se presentan en el camino. La compasión surge cuando nos damos cuenta de que el sufrimiento es una experiencia compartida en la existencia humana y que al apoyarnos mutuamente podemos hallar la fuerza para trascender nuestros temores. En contacto con esta visión, el camino medio que proponía el Buda se revela como la fórmula para vivir sin excesos ni privaciones, equilibrando el placer con la disciplina y la introspección. Un enfoque que evita la polarización de la vida y nos ayuda a enfrentar la ansiedad y el miedo desde una postura de serenidad. No se trata de negar las emociones o de buscar el olvido a través de prácticas superficiales, sino de integrar la experiencia humana en su totalidad, reconociendo tanto la luz como la sombra dentro de nosotros. Esta integración es el punto de partida para una transformación real, que no se basa en la supresión de sentimientos negativos, sino en su comprensión profunda y, así, en la posibilidad de transmutarlos en sabiduría y fortaleza. Es en este espacio intermedio, donde la mente se equilibra sin caer en la negación o en la obsesión, que se encuentra el verdadero secreto para vivir sin el peso opresivo del miedo y la ansiedad. Una mente cultivada que entra en comunión con los principios budistas aprende a cuestionar la narrativa interna que alimenta sus miedos. La autoindagación y la reflexión se vuelven propias de una práctica consciente en la que se exploran las raíces más profundas de lo que nos perturba. A menudo, el miedo florece en el terreno fértil de la incertidumbre y la duda acerca de nuestro valor o de nuestro futuro, generando una espiral descendente que nos sumerge en un ciclo de preocupación constante. Sin embargo, la tradición budista nos enseña a observar estos patrones sin juicio, reconociendo que la realidad es un flujo impermanente de experiencias y que cada pensamiento, por negativo que parezca, es simplemente una forma en la que estamos tratando de comprender la complejidad de la vida. Al adoptar una postura de curiosidad compasiva hacia nosotros mismos, comenzamos a desmantelar las estructuras mentales que perpetúan el miedo, permitiendo que una nueva forma de relacionarnos con nuestras emociones surja de la experiencia directa del presente. La práctica de la meditación tiene el poder de revelar la profundidad de este proceso, ya que nos enseña a regresar constantemente al aquí y a la ahora. Este anclaje en el presente no solo disipa la ansiedad generada por preocupaciones futuras o recuerdos dolorosos, sino que también nos conecta con la esencia de la existencia, donde el tiempo deja de tener la rigidez que caracteriza nuestro pensamiento habitual. A través de la meditación, se abren espacios de calma en los que las tormentas emocionales se aclaran y se transforman en una experiencia de ser, en la que cada respiración se convierte en una oportunidad para soltar viejas ataduras y abrazar el cambio. Este estado de presencia plena nos permite interactuar con la vida desde un lugar de luminosidad, donde el miedo ya no es un enemigo, sino un mensajero que nos señala la necesidad de crecimiento y autoconocimiento. Otra capa esencial de la perspectiva budista para superar el miedo y la ansiedad es el entendimiento de la naturaleza ilusoria del ego. El ego,
o el yo que creemos inmutable, es en realidad una construcción mental que surge de la identificación con pensamientos, emociones y recuerdos. Esta construcción, aunque pueda parecer sólida, se desmorona ante la comprensión de su naturaleza efímera y cambiante. Al disolver la rigidez del ego, se abre un espacio de libertad en el que las limitaciones impuestas por el miedo se disuelven. La práctica de la meditación invita a despojarnos de esa autoimagen inflexible y a descubrir que, más allá de nuestras etiquetas y creencias, existe un vasto océano de conciencia libre de las ataduras del tiempo y la forma. Esta realización nos permite mirar más allá de las apariencias y reconocer que el sufrimiento nace en la ilusión de la separación y que la verdadera esencia de nuestro ser es una manifestación constante de unidad y amor. La filosofía budista ofrece también prácticas específicas que fortalecen esta visión liberadora, como lo son la meditación metta o de la bondad amorosa, en las que se cultiva un sentimiento de afecto desinteresado hacia uno mismo y hacia todos los seres. Al enfocar nuestra mente en la compasión y la amabilidad, creamos una vibración interna que disipa la oscuridad del miedo y la ansiedad. Este tipo de meditación no solo ayuda a sanar heridas emocionales, sino que también abre la puerta a una reconexión con la humanidad, recordándonos que cada ser habitante de este mundo comparte la misma necesidad de amor y comprensión. La práctica constante de la bondad amorosa fortalece la resiliencia emocional, permitiéndonos enfrentar las adversidades con una ecuanimidad que trasciende las meras apariencias del sufrimiento. Al transformar el miedo en compasión, se desvela un camino de sanación que nutre tanto a quien lo practica como a la comunidad que lo rodea. Es importante destacar que la lucha contra el miedo y la ansiedad no es un camino lineal, sino un viaje lleno de altibajos en el que cada paso aparente un retroceso es, en realidad, una lección que nos acerca a nuestra esencia. Desde la perspectiva budista, cada experiencia dolorosa se considera una oportunidad para aprender, crecer y profundizar en el conocimiento de uno mismo. Los desafíos que enfrentamos no son castigos ni obstáculos insuperables, sino maestros que nos enseñan a transformar el sufrimiento en sabiduría. Esta actitud transformadora implica aceptar no solo la belleza de la paz, sino también la inevitabilidad de la incertidumbre en la vida, sin renunciar a la esperanza ni a la capacidad de amar. Cuando se interioriza esta verdad, se construye una fortaleza interna que permite navegar con serenidad por los mares turbulentos de la existencia. El proceso de superar el miedo y la ansiedad, según la visión budista, radica en la conexión con un estado de ser que trasciende las limitaciones del pensamiento condicionado. Esta conexión se cultiva a través de la meditación, la atención plena y la práctica constante de la introspección. Cada momento en que eliges observar tus emociones sin dejarte arrastrar por ellas, cada instante en que decides volver a centrarte en el presente, es un paso hacia la libertad. Este camino no requiere grandes gestos ni cambios drásticos de la personalidad, sino la disposición humilde de reconocer nuestras vulnerabilidades y trabajar con ellas de manera compasiva y consciente. Con el tiempo, esta práctica transforma la relación que tenemos con nuestros miedos, permitiéndonos verlos no como barreras insalvables, sino como portales hacia una comprensión más profunda de la existencia. Al recorrer este sendero, se hace evidente que la superación del miedo y la ansiedad no implica la eliminación de estas emociones, sino su transformación. La autenticidad budista reside en abrazar la totalidad de la experiencia humana, sin negar lo doloroso pero sin permitir que lo negativo defina nuestra existencia. Este enfoque, basado en la sabiduría milenaria, nos muestra que cada emoción, incluso la más intensa, tiene el potencial de ser un agente de cambio y crecimiento cuando se le permite transitar por la conciencia con claridad. Aceptar el miedo como parte del proceso de autodescubrimiento significa liberarse de la carga de la negación y de la resistencia, permitiendo que la transformación suceda de manera natural y orgánica. Con el tiempo, lo que antes era una fuente de angustia se convierte en una oportunidad para profundizar en el viaje interior y para encontrar la paz que surge de un conocimiento profundo de sí mismo.
La interrelación entre la mente y el cuerpo se vuelve especialmente clara en la práctica budista, en la que la atención plena no solo tiene un componente mental, sino también físico. El cuerpo, al recibir la calma que se cultiva en la mente, se transforma en un santuario donde el miedo se disuelve. Técnicas simples, como la respiración consciente, se convierten en poderosos aliados para regular el sistema nervioso y para crear un estado de equilibrio donde la ansiedad encuentra poco espacio para manifestarse. Este proceso, llevado a cabo con paciencia y perseverancia, nos permite ver cómo la conexión entre la mente y el cuerpo se fortalece, albergando en su unión una fuerza regeneradora que nos ayuda a afrontar la vida con mayor resiliencia. Cada respiración consciente es una oportunidad para dejar ir la tensión acumulada y para sumergirse en la serenidad que nos ofrece el simple hecho de existir. La práctica diaria de la meditación y la atención plena se complementa con el estudio y la reflexión sobre las enseñanzas del Buda. La sabiduría contenida en los discursos antiguos y en los comentarios de los maestros nos invita a cuestionar la naturaleza del sufrimiento y del miedo, mostrándonos que ambos hallan su origen en la percepción errónea de la realidad. Al profundizar en la comprensión de estos conceptos, podemos liberarnos no solo de las emociones negativas, sino también de las ataduras que impiden que experimentemos la vida en su totalidad. Este conocimiento nos revela que el miedo, en última instancia, es una ilusión creada por la mente que se resiste a aceptar la verdad de la impermanencia y de la interconexión de todas las cosas. Así, cada vocablo, cada enseñanza, se integra en un cuerpo de sabiduría que actúa como una brújula en el turbulento terreno de la experiencia emocional. La transformación que se gesta en el interior, según la tradición budista, se evidencia en cada aspecto de la vida cotidiana. El simple acto de caminar, respirar o compartir una sonrisa se convierte en una práctica de liberación y autoconocimiento. Al incorporar la atención plena en nuestra rutina diaria, aprendemos a ver el mundo con nuevos ojos, a reconocer que la belleza reside tanto en la calma como en la tormenta. Esta visión holística de la existencia nos permite reinterpretar cada desafío con una mirada refrescante, donde la ansiedad se diluye en la comprensión de que cada situación es transitoria y que, al final, todo encuentra su razón de ser en el tapiz infinito de la vida. Para muchos, enfrentar el miedo y la ansiedad desde la perspectiva budista se vuelve un acto de valentía y aceptación. Es un llamado a mirar profundamente dentro de nosotros mismos para descubrir que, a pesar de las sombras, la luz de la sabiduría interior siempre brilla. Esa luz, alimentada por la práctica constante y por la apertura del corazón, ilumina el camino hacia una comprensión más plena y serena de lo que significa estar vivo. Con cada paso en este sendero, se desvanece la sensación de soledad que a veces acompaña al sufrimiento, y surge la certeza de que, en cada latido, en cada gesto de bondad, se encuentra la esencia misma de la existencia. Es en este proceso de transformación, de dejar ir el aferramiento a lo que ya no nos sirve, en el que se descubre el secreto para superar el miedo y la ansiedad. Una verdad profunda que se revela lentamente a lo largo de la práctica diaria y la reflexión continua, mostrando que la verdadera liberación se encuentra en el reconocimiento de que nada es permanente, que cada experiencia es un maestro y que, en última instancia, somos los arquitectos de nuestra propia paz interna. Al abrazar este conocimiento, permitimos que la mente se libere de las ataduras del pasado y se abra a la infinita posibilidad del presente, donde el temor se desvanece ante la claridad de la conciencia. Cada momento en el que eliges transformar la ansiedad en atención plena, el miedo en comprensión y el dolor en compasión, te acercas un poco más a una existencia en la que la serenidad es tu compañero constante. En esta travesía, hallarás que las enseñanzas budistas no son dogmas rígidos, sino herramientas vivas que se adaptan a la realidad de cada uno, ofreciendo caminos prácticos para sanar las heridas del alma. Con cada práctica, con cada reflexión, te adentras en un estado de conexión íntima con el aquí y el ahora, donde la esencia del miedo se disuelve y la verdadera libertad emerge. Así,
Al concluir este recorrido a través de la sabiduría budista sobre el miedo y la ansiedad, se revela una invitación sincera a vivir con el corazón abierto y la mente en paz. La comprensión de la impermanencia, la práctica de la meditación, la observación compasiva de nuestros pensamientos y la profunda conexión con la totalidad de la existencia constituyen las herramientas esenciales para transformar el sufrimiento en una ventana hacia el crecimiento interior. Este camino, que se despliega ante ti en cada instante de la vida, te brinda la oportunidad de reinventarte, de redescubrir la fuerza y la belleza que habitan en lo más profundo de tu ser. Cada experiencia, por dolorosa que parezca en un primer momento, se convierte en un peldaño hacia una comprensión más integral de ti mismo. Al abrazar la fragilidad de la vida y reconocer la transitoriedad de cada emoción, descubres que la ansiedad y el miedo son, en última instancia, respuestas naturales a una realidad en constante cambio. Con la práctica diaria y el lente de la sabiduría ancestral, estas respuestas se transforman, tomando la forma de enseñanzas que te permiten vivir con una claridad y serenidad que trasciende lo efímero. Desde la mirada compasiva del budismo, el secreto para superar el miedo y la ansiedad no reside en buscar refugio en la negación o en el escape de la realidad, sino en sumergirse en la experiencia plena de cada momento, permitiendo que cada respiración y cada latido sean testimonios del milagro de la existencia. Es un viaje de autoconocimiento en el que la práctica vigorosa de la atención plena y la meditación se convierte en el puente que une el mundo interno con el universo exterior, abriendo paso a una vida en la que cada experiencia se transforma en una lección de amor y liberación. Hoy, mientras la luz de este conocimiento se filtra en tu conciencia, te invito a considerar que el camino para superar el miedo y la ansiedad está a tu alcance en cada respiración consciente, en cada instante de gratitud y en cada pequeña victoria que logras sobre la oscuridad del temor. Este camino, tejido por la sabiduría milenaria del budismo, se convierte en una oportunidad para reinventar tu propia historia, para soltar los grilletes de la ansiedad y adentrarte en una vida marcada por la paz, la compasión y la autenticidad. Al final del día, cuando la calma se asiente y las reflexiones se vuelvan el eco de tus pensamientos, descubrirás que el verdadero secreto para transmutar el miedo y la ansiedad radica en reconocer tu capacidad inherente para renacer en cada momento, en la certeza de que la impermanencia abre la puerta a la posibilidad infinita de la transformación personal. Permite que este conocimiento se convierta en un faro, guiando cada uno de tus pasos y recordándote que, a pesar de lo que el mundo exterior pueda presentar, en tu interior siempre habita un santuario de paz esperando ser redescubierto. En cada amanecer, cuando el mundo se llena de la promesa de un nuevo comienzo, se te ofrece la oportunidad de liberarte de las cadenas del pasado y de transformar el miedo en una fuerza que impulse tu crecimiento. Que cada práctica, cada momento de meditación y cada acto de compasión sean la evidencia de que, en el gran tapiz de la existencia, el sufrimiento se disuelve en la luz de la conciencia, y que la verdadera transformación solo requiere de la voluntad de mirar dentro de uno mismo y descubrir la liberación que siempre ha estado ahí. Vive con valentía, con la certeza de que cada desafío es una invitación a revelar la grandeza que reside en lo profundo de tu ser, y que al adoptar la perspectiva budista, te abres a un universo de posibilidades en el que el miedo y la ansiedad se transforman en simples sombras ante la luminosidad de la sabiduría interior. Queda en ti la tarea de sentarte, respirar y observar, de reconocer que cada emoción es una parte transitoria de un proceso mayor de descubrimiento y cambio. Permite que la práctica diaria te lleve a un estado de equilibrio en el que la mente se libere de la autocrítica y se abra a la verdad de que el sufrimiento es solo un pasaje en la vasta red de la existencia. Que cada instante se convierta en un recordatorio de que la paz interior es alcanzable, que la transformación es posible y que, al abrazar el presente con completa conciencia, te conviertes en el artífice de tu propio renacer. Así, mientras avanzas en este camino lleno de sabiduría y amor, te invito a que lleves contigo la belleza de la simple presencia, a que te permitas transitar con el corazón ligero y la mente clara,
sabiendo que el secreto para superar el miedo y la ansiedad se encuentra en la plenitud del ahora, en la aceptación de la impermanencia y en el descubrimiento continuo de la verdad que siempre ha estado latente en ti. Porque en cada latido, en cada suspiro, se encuentra la promesa de una nueva oportunidad para ser, para transformar y para vivir la vida en su forma más plena y auténtica.